Saludo a todos los que nos escuchan a través de nuestra comunidad católica orante Santa Teresita, por fuera de la radio y a través de sus dispositivos móviles. Les saluda Elizabeth Suboy desde Nuevo León, México, y les sigo invitando a todos a conocer y amar esta devoción a la Santa Faz. Que más y más almas se acerquen al Señor a través de esta devoción. Iniciemos invocando al dulce huésped de nuestras almas. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien, de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, anteriormente, en emisiones anteriores, hemos estado platicando sobre la grandeza del nombre de Dios, sobre los apóstoles de la Santa Faz, también de los inicios de esta devoción. Ahora en este programa quiero adentrarme un poco más sobre Sor María de San Pedro. ¿Quién fue Sor María de San Pedro? ¿Cómo es que recibió tantas gracias y tantos dones? Y especialmente convirtiéndose en apóstol, en un alma reparadora hacia la Santa Faz. Esta emisión quisiera que nos dedicáramos a conocerla un poco más y que también propaguemos su causa para que ella un día pueda ser contada entre todos los santos. Ahora es venerable, pero seguramente con nuestras oraciones y pidiendo su intercesión podamos llegar a que ella sea contada como una santa de nuestra iglesia. De todos es conocida la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. El espíritu de infancia y el amor de la Santa Faz de Jesús. Pero pocos saben que Teresa no inventó estos aspectos de la espiritualidad cristiana. Otros santos, antes que ella, habían venerado los misterios de la infancia de Cristo y de su santo rostro. Podemos citar entre muchos otros nombres. La beata Margarita del Santísimo Sacramento, Carmelita de Beam, particularmente estimada por el cardenal de Berulle, que la introdujo al Carmelo en Francia en el siglo XVII. Sor María de San Pedro, objeto de nuestro presente estudio, Carmelita de Tours en el siglo XVIII. Léon Papin Dupont, más conocido como Monsieur de Dupont, el hombre santo de Tours, que apreciaba vivamente a Sor María de San Pedro. Inspirado en parte por Sor María de San Pedro y por Théodoline, el señor Dupont vivió en profundidad este espíritu de infancia y fue el origen del culto a la Santa Faz en Tours. Si Santa Teresa del Niño Jesús añadió a su nombre de religiosa y de la Santa Faz, es porque el 26 de abril de 1885
el señor Luis Martín y toda su familia, María, Leoní, Celina y Teresa, se habían inscrito en la Archicofradía de la Santa Faz de Tours. Teresa tenía entonces 12 años. A partir de entonces, la imagen de la Santa Faz de Tours la acompañó a todas partes. Cabe señalar aquí que en 1885, la Archicofradía de la Santa Faz fue erigida canónicamente por el Papa León XIII. Conocemos la vida espiritual de Sor María de San Pedro de manera bastante precisa, porque su superiora, priora del Carmelo, Madre María de la Encarnación, le impuso, a partir de 1844, comunicarle por escrito todas las revelaciones recibidas sobre la obra de reparación, para después escribir su autobiografía. A partir de entonces, vemos aparecer inmediatamente lazos muy estrechos entre estas tres personas. Sor María de San Pedro, el señor Dupont y Santa Teresa de Lisieux. Solo la pequeña Teresa fue canonizada, pero si no hubiera sido fuertemente influenciada por quienes la precedieron, Sor María de San Pedro y el señor Dupont, ¿podría ella haber alcanzado las alturas de santidad a las que llegó? María de San Pedro, Carmelita de Tours. Esta pequeña obra, escrita por Paulette Leblanc, escritora y teóloga católica francesa, nos ofrece un bosquejo de la biografía de Sor María de San Pedro, su vínculo con el señor Dupont y la obra de reparación a ella confiada, como la sublime misión de su vida por parte de nuestro Señor Jesucristo. Inicia con un relato cronológico sucinto del periodo histórico, antecedente al nacimiento de Sor María de San Pedro. Continúa con la vida de la venerable hasta su muerte y culmina con la muerte del señor Dupont y la institución de la República Francesa. Ha querido la autora situarnos en este contexto histórico no solo para comprender las vidas de los venerables instrumentos de su obra, sino también de las corrientes de pensamientos e ideologías contrarias a la fe católica que surgieron en esa época y que tendrían al día de hoy una repercusión en el seno de la vida de la Iglesia y del mundo contemporáneo. Pues son esas mismas corrientes de pensamiento las autoras de los males que aquejan a nuestra sociedad en este siglo XXI. Ya desde aquella época se lamentaba nuestro Señor del pecado de la blasfemia y de las ofensas proferidas contra su santo nombre, y avisoraba un empeoramiento de esta situación para el futuro. Pero en su misericordia dispuso de los medios e instrumentos para darles remedios y ponerles fin. Esto es precisamente la obra de reparación a la Santa Faz y defensa del santo nombre de Dios. Queridos todos, nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor, pone a nuestra disposición esta pequeñísima obra, para que por ella conozcamos de forma resumida, si se puede decir así, a las personas, los medios, las circunstancias históricas, las revelaciones, mensajes y promesas y valores, este misterio de redención a través de su Santa Faz. Vamos a cogerlo con sencillez, como lo hizo Sor María de San Pedro. Quiera Dios que les nos sea de provecho
que nos conduzcan al cielo y nos ayude a vivir los momentos difíciles por los que transita el mundo en la actualidad. Algunos recuerdos históricos. 1815. El imperio napoleónico se está derrumbando, para gran alivio de muchos franceses y particularmente de los bretones. El imperio fue reemplazado por la restauración. Las fechorías de la revolución se desvanecen poco a poco, pero los años de persecución bajo el terror siguen vivos. En Bretaña, los sacerdotes constitucionales desaparecen y bajo el impulso de los sucesores de santos eminentes, San Juan Eudes, San Luis Grignon de Montfort, por nombrar algunos, se crean nuevas congregaciones, las Damas de la Retraite, la Sociedad de las Hijas de María, entre otros. Pero el jansenismo está todavía muy presente y muchas corrientes más o menos ortodoxas agitan la Iglesia. La educación que se da a los niños en el seno de las familias cristianas es sin debilidad. Es necesario ante todo construir hombres viriles, caracteres sólidos, capaces de asumir sus responsabilidades. Los artesanos y pequeños comerciantes no pueden en su mayoría ser admitidos en el organismo electoral, pero son conscientes de pertenecer a una clase relativamente privilegiada y se consideran la aristocracia del mundo obrero. En general, son más bien monárquicos y extrañan a las antiguas corporaciones. De 1828 a 1830, el padre de la Menaise reunió a jóvenes católicos que querían sacudirse la indiferencia religiosa que todavía reinaba en ese momento. Publicó a partir del progreso de la revolución y de la guerra contra la Iglesia. En febrero de 1829, estaba convencido de que Francia y Europa se dirigían hacia nuevas revoluciones. Las Tres Gloriosas y la Revolución de 1830 no lo sorprendieron, pero fueron una verdadera catástrofe para el pueblo bretón, que había puesto muchas esperanzas en la realeza que había vuelto. El miedo volvía y el pueblo cristiano se encontraba a veces en una gran angustia. Así, esta revolución desencadenó en Touraine una ola de anticlericalismo de una virulencia increíble. La vida de la Menaise pronto dará un vuelo. De hecho, quería que los católicos se separaran políticamente de la monarquía y se refirieran primero a los valores de la libertad. Esta actitud despertó cierta oposición en su contra. Como en otras partes, las encíclicas papales condenaron los principios que él quería apoyar. Se rebeló y sus discípulos lo abandonaron. En 1836 se trasladó a París a nivel local. Estos hechos no tuvieron repercusión, sobre todo porque hubo que lamentar en 1832 y 1834 graves epidemias de cólera. En el año de 1834, Léon Papin Dupont, que más tarde sería llamado el hombre santo de Tours, se instaló en Tours, procedente de Martinica. Tan pronto como llegó a Francia, quedó profundamente conmocionado por la actitud de los franceses, librepensadores, siempre en proceso de atacar a la Iglesia, la religión, los sacerdotes e incluso los creyentes. Pronto entendió que tenía que reaccionar y manifestar abiertamente su fe, y en el estado laico que era suyo,
continuar yendo a misa todos los días, practicando buenas obras y afirmando abiertamente su fe. En Tours era un acontecimiento ver a un hombre de buena sociedad mostrarse tan piadoso y devoto en todos los actos de su vida. En 1837, conversión más profunda y definitiva del señor Dupont, que comprendió que debía vivir en el camino de la penitencia y reparar todos los ultrajes cometidos contra Dios y su santo nombre. En 1841, las conferencias de San Vicente de Paul, fundadas por Frédéric Ozanam, se instalan en Tours. Numerosas congregaciones femeninas abren obras de caridad. El monasterio del refugio, las Ursulinas, dirigidas por la señora de Lignac, las Damas del Sagrado Corazón, fundadas por Sofía Barrat, las Dominicas de la Presentación, el buen padre Paquier, fundó un orfanato para niñas que encomendó a las hijas de María. En 1842, el heredero al trono, el duque de Orleans, cae fatalmente de su caballo. En 1846, inauguración de la línea férrea de Tours a Orleans. El obispo Morlot vino a bendecir la locomotora. Del 20 al 24 de octubre de 1846, la desastrosa inundación de Loira invadió gran parte de la ciudad de Tours. En mayo de 1847, a petición de su madre priora, Sor María de San Pedro comienza a escribir su autobiografía. La escribirá de una sola vez y la terminará el 13 de junio de 1847. En 1848, serios movimientos revolucionarios en Francia e Italia. El 24 de febrero de ese mismo año, Luis Felipe tuvo que abdicar y se proclama la República. El manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels se publicó en febrero de 1848. El Papa Pío IX es expulsado de Roma y debe huir a Gaeta. Se proclama la República en sus estados. Solo podían votar aquellos que pagaban más de 300 francos en impuestos directos, lo que suponía ingresos ya sustanciales. La vida de Pierrine, que era el nombre de Sor María de San Pedro, Pierrine Eluer. La infancia. La familia de Eluer pertenecía a la clase de los artesanos, pero sus ingresos eran insuficientes para que Pedro Eluer, cerrajero, pudiera votar. De un primer matrimonio, pero había tenido una hija. Pedro había tenido una hija, pero enviudó. Luego se casó en abril de 1809 con Francois Portier, quien le dio 12 hijos, de los cuales Pierrine fue la número 5. Pierrine nació en Rennes el 4 de octubre de 1816. Niña inquieta, insoportable. Era una auténtica bretona, iracunda, obstinada, ferozmente apegada a sus ideas. Pero sus padres supieron darle la educación que le convenía, así como el sentido del bien y del mal. Más tarde escribiría: cuando había sido mala y mis padres me castigaban, no me rebelaba contra ellos porque veía que me hacían bien y sentía toques de gracia que me reprochaban mi maldad. A la edad de 6 años y medio, en la primavera de 1823, se confesó por primera vez, y este fue para ella
el punto de partida de muchos esfuerzos personales para mejorar su carácter. Además, se le enseñó un amor vivo a la Santísima Virgen. Esto también formaba parte de la formación cristiana de los pequeños y era muy aficionado En 1827 hizo su primera comunión y se preparó con una confesión general. Su corazón fue en ese momento fuertemente tocado por la gracia. Fue entonces cuando comenzó para ella una crisis de escrúpulos muy dolorosa que duró mucho tiempo, de 1828 a 1829. La pequeña Pierrine también quedó impresionada por las historias de la pasión de Jesús. Se enamoró del Vía Crucis, que hacía en su parroquia los viernes de Cuaresma o sola en su iglesia desierta. Ya quería consolar a Jesús. Poco a poco se fueron perfilando en ella los rasgos principales de su futura espiritualidad. El espíritu de la infancia de Jesús y la contemplación de la Santa Faz. La familia Euler estaba feliz. Desafortunadamente, la madre murió exhausta después del nacimiento de su 12º hijo, el 26 de julio de 1829. Pierrine tenía 12 años. La familia estaba angustiada. Pierrine confió en la Virgen María, pidiéndole que fuera su madre. Fanny, la hermana mayor, hija del primer matrimonio de Pedro Euler, debió hacerse cargo de la familia, de esta familia numerosa. Desafortunadamente, Pierrine consideraba a Fanny demasiado autoritaria y las relaciones entre las dos hermanas a veces eran difíciles. Su adolescencia. Desde que tenía 13 años, Pierrine fue colocada en casa de sus tías costureras. El taller de las señoritas Euler fue su lugar de trabajo hasta 1839, es decir, durante 10 años. Como una de las tías de Pierrine era superiora de la congregación de la Santísima Virgen, destinada a las obras, Pierrine fue admitida. La Virgen María se hacía cada vez más su madre. Durante mucho tiempo, el fervor de Pierrine había sido grande, pero poco a poco este fervor se desvanecía. Y Pierrine relajaba sus esfuerzos, especialmente la práctica de la oración. Su conciencia no estaba cómoda. A la edad de 17 años, creyendo encontrar mejor que su confesor habitual, el párroco de su parroquia San Germán, se dirigió al vicario general de Rennes, confesor de Fanny. ¡Ay! Este último, más o menos jansenista, alejó a Pierrine de la comunión frecuente y exigió la confesión semanal. Además, con demasiada frecuencia, venía a buscar a Fanny para pedir noticias de Pierrine. Como las dos hermanas no se entendían muy bien, se adivinan los dramas interiores que esto podía suscitar en Pierrine. Esto duró de 1833 a 1835. Pierrine confiesa que su conciencia le reprochaba fuertemente sus infidelidades a un Dios lleno de bondad. Sin embargo, ella no quería ceder ante su hermana mayor.
se dirigió a la Santísima Virgen a quien se había consagrado. Dice: la fiesta de la purificación se acercaba. Me preparé con una novena. Celebré aquel hermoso día con gran compasión y hasta ofrecí una vela para ser quemada delante del altar de María. Inmediatamente sentí mi corazón conmovido, mis lazos rotos. Reconocí que era necesario para mí volver a mi antiguo confesor. En los momentos de su juventud, Pierre, de 19 años, hizo un retiro cerrado durante 8 días, probablemente en la primavera de 1835, y se dio cuenta de la gravedad de sus pequeños pecados a la luz de los sufrimientos de Jesús. Ella escribe: había rezado con fervor a la Santísima Virgen por el feliz resultado de mi retiro. Mis deseos fueron concedidos. La gracia actuó con fuerza en mi alma, por lo que las instrucciones de los buenos misioneros produjeron en mí la más saludable impresión. Hice una confesión general y viendo claramente todos mis pecados y la bondad de Dios que tanto tiempo había despreciado, luego, considerando las heridas de mi crucifijo que parecían reprocharme mi perfidia, sentí mi corazón herido por un golpe de la más viva contrición. Mis ojos derramaron lágrimas abundantes y prometí a mi Dios fidelidad inviolable. Perrine se convirtió y fue admitida a la comunión frecuente, y ahora ella comenzó a querer ser monja. Me uní, admiré con qué misericordia esta Madre Divina me había rescatado del abismo. Creciendo mi confianza en ella, se me ocurrió para pedirle la gracia de que me hiciera monja. María, sin dejar el mundo, se hacían más fuertes en mi alma. Pero, ¿qué debo hacer? Estamos en 1835. Pierre tiene 18 años y medio. Ella quiere ser monja, pero ¿en qué forma? El confesor de Pierre reconoce que ella tiene una vocación religiosa. En el tiempo, por motivos de salud, la encomienda al padre Panaquer, responsable de varias comunidades religiosas. Entonces comenzaron para Pierre 5 años de formación, discernimiento y penurias. El gran consejo de Abba Panaquer es: esforzaos por conoceros a vosotros mismos y conocer a Dios, porque cuanto más le conozcáis, más lo amaréis. Sean siempre alegres y no sean como esas personas tristes que parecen, llevando el yugo del Señor, llevan una carga. Pierre se acercó más y más a la Sagrada Familia, y la Sagrada Familia la llevó a ayudar a una familia muy necesitada. Pronto el padre Panaquer también le permitió comulgar 3 veces por semana, además de los domingos. Y Pierre se inunda de gracias, de luz y de palabras interiores. Se lo contó a su padre espiritual, quien guardó silencio. Se dio tiempo para discernir si estas comunicaciones venían de Dios. Pierre quisiera entrar en el Carmelo, pero el padre Panaquer no podía decidirse. Todavía tenía que esperar. Pierre todavía necesitaba crecer en humildad, pero solo las humillaciones que vienen de Dios son eficaces.
Las humillaciones preparadas por los hombres no solo no son eficaces, sino que pueden conducir a un resultado contrario: orgullo, regodeo en humillaciones aparentemente aceptadas. Pasan los meses. Pierre se convirtió en la consejera espiritual de sus compañeros de taller. Las dificultades familiares son grandes. La necesidad de pagar una gran suma a un voluntario para liberar y reemplazar a uno de los hijos de Eluer que se ha equivocado de número y tiene que ir al ejército. Y la grave enfermedad de Fanny. ¿Qué hacer y quién cuidará de los niños más pequeños si Pierre va al Carmelo? El sacerdote de San Germán aconsejó a Pedro, el padre, que se casara de nuevo con la sirvienta del presbiterio. El matrimonio se celebró el 11 de febrero de 1836. Rose, la menor de los hijos de Loer, tenía solo 11 años. Queridos hermanos, hermanas, estos fragmentos sobre la vida de Pierre, Sor María de San Pedro, nos dan mucho que pensar, que los santos pues no fueron santos desde muy pequeños, todos cometieron pecados, tenían algún carácter fuerte, tenían muchas miserias, tenían muchas debilidades, pero todo lo fueron perfeccionando con la gracia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, podemos aprender de Pierre, Sor María de San Pedro, sus flaquezas, sus miserias, todo lo que ella sufrió, todo lo que ella vivió. Y podemos también ver nuestras propias debilidades, nuestros propios fallos y todo eso que nos anime a seguir adelante en este caminito de la santidad. Les invito a que me sigan acompañando aquí a Divino Ramillete de Mirra. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos.
seguir adelante en este caminito de la santidad. Alabado sea el santo nombre de Dios. Continuamos, queridos hermanos y hermanas, quien divino ramillete de mirra. Continuamos con la biografía de Sor María de San Pedro. A todos aquellos que apenas nos están sintonizando, les saluda Elizabeth Suboy desde Nuevo León, México. Acompáñenme a escuchar esta biografía y aprendamos sobre esta alma reparadora que nos trajo esta devoción a la Santa Faz. Estábamos hablando sobre las dificultades que estaba pasando Pierrine en ese deseo tan grande que ella tenía en su corazón para servir a Dios, para servir a la Santísima Virgen. Pero ¿cómo podía hacerlo ahora con su familia, las necesidades que tenía que pasar? Pues Dios lo pone todo y lo ordena todo según su beneplácito y su voluntad. ¿Qué Carmelo para Pierrine? A la espera, ¿en qué Carmelo podría ser recibida Pierrine? En Le Mans, esto era poco probable. La casa estaba tan llena que el obispo había prohibido la llegada de nuevas aspirantes. En el Carmelo de Orleans o en Blois, el padre Panaquer parecía indeciso. Y entonces, ¿dónde encontrar la dote indispensable para entrar en una comunidad carmelita? Pierrine oró y se obligó a San Martín. Sin embargo, estaba segura de que algún día sería monja. También rezaba a Santa Teresa de Ávila. Pierrine emprendió una peregrinación al santuario de La Pinière en Saint-Didier, situado a unos 25 kilómetros de Rennes. Durante su estancia, después de una comunión, le pareció oír: «Ve a mi madre, es a través de ella que te escucharé». Y el Señor le hizo comprender que la gracia de la vocación era tan importante que le dio todos los medios para realizarla, hasta para conseguir el dinero de la dote. Un día, Pierrine tuvo una visión. Ella cuenta: habiendo recogido nuestro Señor mi alma en su divino corazón, me pareció ver allí a muchas personas que estaban encadenadas con una cadena de oro. Todos llevaban una cruz. Eran sin duda almas religiosas, porque reconocí a uno de mis amigos que estaba en comunidad. Me parecía que estaba encadenado con estas almas. Le rogué a nuestro Señor que tuviera la bondad de darme una cruz. Me hizo entender que tenía que conformar mi voluntad a la suya y esperar el cumplimiento de sus designios con resignación, insinuándome que esta cruz me bastaba por el momento. Pero cuando hayas entrado en la religión, me dijo, te daré otra que llevar. Esta promesa quedó grabada en mi memoria. Pierrine es admitida en el Carmelo de Tours. Pierrine volvió a Rennes, volvió a ver al padre Panaquer, quien le sugirió entrar en las religiosas hospitalarias, pero realmente Pierrine no se sintió llamada a cuidar a los enfermos.
Fue entonces cuando el padre Panaquer le dijo rotundamente, pocos días después: hija mía, ha sido recibida por las Carmelitas de Tours. Eran los primeros días de septiembre de 1839 y la entrada estaba fijada para los días siguientes al Día de Todos los Santos. Perrine se despidió de su familia y de su país. Ella también fue a despedirse del padre que la había guiado. Este último le dijo: hija mía, trata de seguir una ruta muy común. Cuando una monja es conducida por un camino extraordinario, está obligada a pedir confesores extraordinarios, y eso no conviene en comunidad. Luego, como último presagio, añadió: haz lo que tengas que hacer rápido, apresúrate a santificarte, porque preveo que tu carrera no será larga. El propio Pedro Eluer acompañó a su hija al Carmelo de Tours. El padre y su hija nunca más volvieron a verse. Las distancias eran demasiado grandes en ese momento y demasiado caras para gente de medios modestos, cuando no había una necesidad absoluta. Perrine entra en el Carmelo de Tours. El Carmelo de Tours. Después de muchas vicisitudes, las Carmelitas de Tours habían podido volver a su antiguo monasterio antes de la Revolución, donde había vivido la beata Ana de San Bartolomé, compañera de Santa Teresa de Ávila. Este monasterio había sido erigido bajo el patrocinio de la Encarnación y la Sagrada Familia. En 1839, cuando Perrine Eluer todavía vivían varias excarmelitas que habían experimentado la expulsión de 1792. La priora a cargo cuando llegó Perrine era la Madre María de la Encarnación, una mujer notable. Perrine encontró en ella una madre que sabría comprenderla y enseguida se sintió a gusto en la casa y en medio de sus hermanas. 6 meses después recibió el hábito y entró en el noviciado el 21 de mayo de 1840. A partir de 1842, la ciudad de Tours busca embellecerse y el Carmelo fue expropiado. Había que partir, pero ¿a dónde ir? La comunidad comenzó a orar y Sor María de San Pedro recibió de Jesús durante la oración el siguiente consejo: si el monasterio se construyera según el espíritu de Santa Teresa, pagaría todo y se verían llegar limosnas de varios lados. Esta comunicación se unía tanto a los consejos de Santa Teresa de Ávila que la madre priora, impresionada, se mostró de acuerdo con esta opinión. La novicia y la profesa. El 8 de junio de 1841, Perrine había hecho su profesión. Se había convertido en Sor María de San Pedro. Ahora, poco tiempo después de su profesión, el Señor comenzó a revelar a la joven hermana cuál sería la esencia de su misión en la tierra: la glorificación del santo nombre de Dios, la reparación de las blasfemias, luego la veneración del santo rostro de Jesús magullado por los pecados de los hombres, encontrando a la hermanita a menudo demasiado reservada. La reverenda madre pronto le confió el oficio de portera. Este oficio, muy exigente, se ejerce solo dentro del recinto. A diferencia del de portera,
que pone a la hermana en contacto directo con la gente del exterior. La Madre María de la Encarnación desconfiaba del quietismo que tanto había impregnado la vida religiosa en Francia. También, después de haber permitido a Sor María de San Pedro que se abandonara en el Espíritu de Dios, le aconsejó que no permaneciera inactiva pasada esta gracia. Alrededor de septiembre de 1844, el convento carmelita tuvo que mudarse para instalarse temporalmente en un edificio incómodo ubicado en la Plaza Gregor de Tours. Sor María de San Pedro, constantemente perturbada, ya no podía recogerse como hubiera querido. Pidió a la priora que le relevara de su cargo de portera, pero sin éxito. Sin embargo, quedaba la esperanza de unirse algún día a un nuevo hogar. El terreno había sido comprado y la primera piedra solemnemente colocada y bendecida. Mientras tanto, el Señor se le manifestaba cada vez más a menudo. Sor María de San Pedro siguió recurriendo a la santa infancia de Jesús, pero también sintió la necesidad de participar en los sufrimientos del Redentor. Efectivamente, la vida interior de la hermanita se intensificaba y el Señor empezaba a pedirle que trabajara en los cimientos de una obra de reparación de las blasfemias. El señor Dupont, el santo varón de Tours, informado a las revelaciones de la hermanita, de nuestra hermanita, asistió a la ceremonia de colocación de la primera piedra del futuro Carmelo. Fue en este momento que la priora del Carmelo le pidió que escribiera un resumen de todo lo que había recibido en cuanto a la obra de reparación, retomando todos los escritos que había escrito anteriormente. Y la obra fue terminada el 19 de noviembre de 1844. 7 meses después, el 7 de junio de 1845, Sor María de San Pedro, recibida por el obispo Morlot, el arzobispo permaneció vacilante, ya que las dificultades eran grandes para él para crear una asociación a partir de revelaciones privadas. Poco después aprobó las oraciones de reparación compuestas por la hermana, después de hacer algunas correcciones. Y finalmente dio permiso para imprimirlo. Bueno, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, esta biografía todavía falta más aún por continuar. Estamos meditando, repasando la vida de Sor María de San Pedro y ahora en sus inicios como una novicia, como carmelita. Pero les pido que me acompañen en la próxima emisión de Divino Ramillete de Mirra para continuar escuchando y repasando sobre la vida de Sor María de San Pedro. Hagámosla, queridos hermanos, conocida. Y les agradezco a todos los que nos acompañaron a través de la radio, por fuera de la radio, a través de sus dispositivos móviles. Y los espero nuevamente el próximo jueves a las 3 de la tarde, hora de México, 5 de la tarde, hora del Este. Gracias a todos y buena tarde. Feliz jueves eucarístico. Alabado sea el santo nombre de Dios y el santísimo sacramento. Hasta la próxima. Les saludó Elizabeth Suboy desde Nuevo León, México.